Hola, muy buenas tardes, jóvenes. En este momento vamos a hablar de lo que son las emergencias obstétricas. Según cifras de la OMS, cada día mueren 830 mujeres producto de complicaciones derivadas del embarazo, el parto o puerperio, registrándose un total de 30.300 muertes al año, ¿verdad? Esto para el año 2015. En la mayoría de las causas de mortalidad se encuentran lo que son las hemorragias posparto, las infecciones posparto, hipertensión y las complicaciones tanto del parto como los abortos. El 99% de las muertes maternas que se producen en el mundo ocurren en países en desarrollo. Lo anterior se evidencia al observar que la razón de mortalidad materna en países en desarrollo es de 450 por cada 100.000 nacidos vivos y de un 9%, y de 9 por cada 100.000 nacidos vivos en países desarrollados. Entonces, si ustedes observan ese dato estadístico, la gran diferencia, que es muy abismal, de la tasa de mortalidad comparada en un país como el nuestro, ¿verdad? En relación a un país desarrollado, es exageradamente. En la región de las Américas, específicamente para el año 2015, fue de 52 por 100.000 nacidos vivos. La mayoría de las muertes maternas ocurren debido a las hemorragias graves del posparto, las infecciones posparto, la hipertensión gestacional, lo que es preeclampsia y eclampsia, y las complicaciones en el parto, y abortos practicados de forma inadecuada, que en este caso, ¿verdad?, serían los abortos clandestinos. Las hemorragias obstétricas y shock hipovolémico. Se describe como hemorragia obstétrica a cualquier sangramiento ocurrido en cualquier periodo del embarazo o puerperio, hasta 6 semanas, independientemente de la gestación, del tipo de aborto, del valor del hematócrito y la necesidad de transfundir, y que además se acompaña con signos clínicos de hiperperfusión periférica aguda. La hemorragia severa, cuando ya vamos a hablar de lo que es la hemorragia severa, esta ya es la pérdida de todo volumen sanguíneo en un periodo de 24 horas o todo sangrado que ocurre a una velocidad superior de 150 ml por minuto y que por lo tanto causa la pérdida del 50% del volumen en un periodo de 20 minutos. El shock hipovolémico por hemorragia obstétrica se puede producir en la primera mitad del embarazo por enfermedad trofoblástica gestacional, aborto o embarazo ectópico. En la segunda mitad del embarazo puede ser por el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, que esto ya lo vimos, lo que es la placenta previa también, que también es un tema que ya lo abordamos, la ruptura uterina, y en el posparto, que puede ser por lo que normalmente se da por atonía uterina, también puede ser por laceraciones del canal del parto, por la retención de la placenta o problemas de coagulopatía. Los signos y síntomas. Existen lo que son los signos muy precoces o subclínicos, los signos precoces y los signos tardíos. Entonces vamos a determinar que una persona tiene problemas de shock hipovolémico cuando observamos disminución de la intensidad del pulso, hipotensión ortostática. En el caso de los signos precoces, taquicardia, palidez, sudoración y sensación de frío. Estos
síntomas son los que normalmente nosotros vemos, ¿verdad? Una paciente cuando estamos en lo que es el cuidado posparto, que en las primeras 2 horas del posparto tenemos que estar muy atenta porque es lo que normalmente solemos observar. Hay una disminución de la presión del pulso, hay demora del llenado capilar, o sea que un llenado capilar lento, que es menor, ¿verdad? De 3 segundos. Los signos tardíos: hipotensión, oliguria, acidosis metabólica, hipotermia y trastornos de la coagulación. Existe lo que es la estimación de las pérdidas de acuerdo con la evaluación del estado de shock. Tenemos lo que es de acuerdo pérdida de volumen, o sea, un porcentaje y en ml para una mujer que tiene un peso de 50 a 70 kilogramos, pérdidas de 10 a 15% con un volumen de 500 a 1000 ml. Un porcentaje de pérdida de 16 a 25% con un volumen de 1000 a 1500 ml. Un porcentaje de pérdida de 23 a 35%, que esto iría de 1500 a 2000 ml de pérdida de volumen. Y mayor de 35%, ya estamos hablando de una pérdida de más de 2000 ml. Entonces, están los parámetros a evaluar de acuerdo a esas pérdidas también, ¿verdad? Y porcentaje están en la parte sensorial o sensorio, perfusión, pulso, presión arterial sistólica en milímetros de mercurio, el grado de shock y la transfusión, el requerimiento de transfusión. Entonces, en el primer parámetro, cuando tenemos una pérdida de 500 a 1000 ml, en la parte sensorio la paciente está normal, hay buena perfusión, el pulso está de 60 a 90, la presión arterial menor de 90, el grado de shock está compensado y puede requerir, ¿verdad? O usualmente no requiere de transfusión sanguínea. Pero acá hay algo muy importante. Y es que también, aparte, esto solo es una tabla como de referencia, ¿verdad? De la estimación de las pérdidas, pero algo por lo cual nosotros decidimos o no la transfusión sanguínea tiene mucho que ver con el hemograma posparto que le hacemos a la paciente o el hemograma post-hemorragia, porque tenemos que valorar cómo quedaron los niveles de hemoglobina y de hematócrito. Cuando hay una pérdida de 1000 a 1500, sensorio, normal o la paciente puede estar normal o agitada, la perfusión, palidez, sensación de frío, el pulso, miren, en este caso ya empieza a elevarse de 91 a 100 pulsaciones por minuto, la presión arterial de 80 a 90 milímetros de mercurio, el grado de shock ya es leve y la transfusión posiblemente. En el caso de una pérdida de sangre de 1500 a 2000 ml, la paciente está agitada, con palidez, sensación de frío, también está acompañado de lo que es la sudoración. En relación al pulso, está de 101 a 120 pulsaciones por minuto. La presión arterial de 70 a 79. Ya estamos hablando de un shock moderado y usualmente requerirá transfusión sanguínea. Y cuando la pérdida de sangre es mayor de 2000 ml, la paciente puede estar letárgica o inconsciente. Va a presentar palidez, sensación de frío, sudoración y el llenado capilar lento. El pulso va a estar mayor de 120 pulsaciones por minuto, una presión arterial menor de 70. Estamos hablando de un shock severo y la transfusión es masiva. Probablemente la transfusión sanguínea va a ser masiva. En estos casos, ¿verdad? La paciente
desde el momento que la paciente nos presenta una hemorragia, independientemente del volumen de pérdida, tenemos que canalizar a doble vía, porque no sabemos cómo va a continuar, ¿verdad? Esa pérdida de sangre. Entonces necesitamos una vía para administrar los líquidos endovenosos y la otra vía para la transfusión sanguínea. Bien, algunas medidas que se deben ejecutar. Bueno, administrar oxígeno a la paciente, lo que les mencionaba de las vías venosas, tiene que ser 2 vías y de grueso calibre. Debemos extraer la sangre porque lo que les mencionaba, ¿verdad? Tenemos que valorar cómo está la hemoglobina, cómo está el hematócrito. Ya estamos hablando de una paciente que ya está un poco más complicada, que puede haber problemas de coagulopatía. Es necesario ver cómo están las plaquetas, la hemoclasificación, pruebas cruzadas. Hay que hacer el cruce por la transfusión sanguínea, el tiempo de protrombina, tiempo parcial de tromboplastina y fibrinógeno. Sonda vesical para evacuar vejiga y medir la diuresis, mantener la temperatura corporal. En shock severo se debe de iniciar la transfusión de 2 unidades de glóbulos rojos y uso del traje no neumático anti-shock. De este yo les envié un link, ¿verdad? Para que pudieran ver en YouTube. Luego yo les voy a estar subiendo un documento sobre lo que es esta práctica. Este es un procedimiento que realmente quien lo debe de realizar son personas que están capacitadas. Como ustedes observan en el video que yo les mandé. Entonces, este traje ayuda mucho, ¿verdad?, a detener esa hemorragia, y hay ciertas acciones que se pueden hacer aún con este traje, ¿verdad? Entonces, y está científicamente comprobado de que realmente ayuda a la disminución, ¿verdad?, de la hemorragia, a detener esa hemorragia. Entonces es muy, muy útil. De hecho, como docentes esperamos a futuro, no muy lejano, ¿verdad?, poder implementar un taller de lo que es el uso del traje anti-shock. Desconozco realmente si el Hospital Gabriel Alvarado cuenta con este. La verdad que nunca lo he visto en el hospital, pero no sé realmente si cuentan o no con él. Las hemorragias en la segunda mitad del embarazo consisten en el sangrado proveniente de la cavidad uterina después de las 20 semanas de gestación. Ocurre en el 3% de los embarazos y puede tener complicaciones graves para la madre y el feto. La ruptura uterina consiste en la pérdida de la continuidad completa o incompleta de la pared uterina, sin considerar lesiones por maniobras quirúrgicas. Puede producirse antes del trabajo de parto o durante el mismo, en un útero sano o con cicatriz previa. La incidencia es de 0.02% a 0.08% en países desarrollados, donde hay tasas elevadas de cesárea, multiparidad y uso excesivo de agentes antitóxicos, que en este caso estamos hablando de la oxitocina, ¿verdad?, en el trabajo de parto. Los factores de riesgo, lo que son las intervenciones quirúrgicas previas. Imagínense, ¿verdad?, una paciente que haya sido sometida, por ejemplo, a una cesárea previa. Ahí lo tenemos como dato, ¿verdad? Una cesárea previa u otro tipo de cirugía a nivel del útero. De una u otra manera ya predispone a la paciente a una ruptura. Imagínense una paciente con una cesárea previa y con un periodo intergenésico corto, de una u otra manera va a condicionar a esa paciente. Raspado uterino con perforación, hiperdistensión uterina por embarazo gemelar, por macrosomía, polidramnios o la multiparidad, trauma abdominal y miomectomía, y las anomalías uterinas.
También otros factores de riesgo como el uso excesivo o sin un adecuado control de los medicamentos oxitóxicos, como en este caso, ¿verdad? Yo les mencionaba que la oxitocina realmente tenemos que administrarla en bomba de infusión. Eso es lo correcto, porque estamos garantizando de que la cantidad de fármaco o del oxitóxico que se le está administrando a la paciente es el adecuado, es el correcto. Mientras que si lo hacemos sin bomba de infusión, es un problema. Realmente nos estamos metiendo a un problema porque tenemos que nosotros hacer un cálculo de la gota, estar calculándole, regulándole ese goteo. Entonces es un poco complicado, ¿verdad? Trabajar de esa manera. Entonces, si nosotros no trabajamos o no nos percatamos, ¿verdad?, de ese control adecuado de la oxitocina, podemos provocar una ruptura uterina en la paciente. La placentación anormal, el intervalo ingenésico reducido o corto, menor, ¿verdad?, a 18 o 24 meses. La obesidad, la histerorrafia en una de las capas, la edad materna avanzada y las maniobras obstétricas traumáticas. El cuadro clínico, habrá bradicardia fetal, dolor abdominal, ascenso de la presentación fetal, disminución o cese de las contracciones uterinas, metrorragia, con alteración hemodinámica materna y estado de shock. La ruptura uterina se clasifica en ruptura uterina completa e incompleta. La completa es aquella en la que hay compromiso del peritoneo, del miometrio y las membranas ovulares, por lo que las partes fetales pueden salir hacia la cavidad abdominal. Y en la rotura uterina incompleta es aquella en la que el peritoneo, ¿verdad?, parietal permanece intacto. El diagnóstico, pues a través de la clínica se hace un diagnóstico clínico, la visualización del sitio de la ruptura mediante una laparotomía. El manejo, en caso de compromiso hemodinámico, se debe de iniciar lo que es la reanimación según lo expresado, ¿verdad?, en el cuadro que vimos anteriormente. Proceder a lo que es la laparotomía exploratoria o exploradora y hacer cesárea. En los casos más graves, el feto se encuentra total o parcialmente en el abdomen materno junto con la placenta. La hemorragia en el posparto. La hemorragia en el puerperio consiste en la pérdida de más de 500 ml de sangre en un parto vaginal o un parto normal y de más de 1000 ml en caso de una cesárea. Una pérdida sanguínea suficiente para que la paciente presente síntomas o signos de hipovolemia. Corresponde a una caída de más del 10% del índice del hematócrito anterior al parto. La clasificación de la hemorragia posparto, inmediata y tardía. La inmediata es cuando se produce en las primeras 24 horas del puerperio. La tardía, cuando se produce después de ese periodo, o sea, después de las 24 horas hasta la semana 12 del puerperio. Los factores de riesgo se asocian con un trabajo de parto prolongado. Entonces vean ustedes cómo todo se va asociando. Por eso la importancia del partograma. El partograma tenemos que irlo trabajando de acuerdo, ¿verdad?, a los tactos vaginales que hace el ginecólogo, e ir registrando, porque qué sentido tiene que vengamos a terminar de registrar un partograma después del parto, cuando no pudimos ver esa tendencia que ha tenido ese parto. Entonces, cuando ya miramos nosotros que la curva real se nos está saliendo de la curva de alerta, es en ese momento, ¿verdad?, que el médico tiene que actuar para evitar la prolongación de ese parto. El uso de oxitocina para la inducción del parto, la sobredistensión uterina, la gran multiparidad, aquellas mujeres que nos llegan, ¿verdad?, con más de 5 embarazos. Imagínense que en labor y parto hemos tenido, acá en el Gabriela, hemos tenido
pacientes que nos llegan a parir 11avo, o sea, con 10 gestas previas a parir su 11avo hijo. Imagínense el gran riesgo de estas pacientes. Los antecedentes, el hecho de haber tenido un antecedente de hemorragia posparto, el parto instrumental, la preeclampsia y el expulsivo prolongado. Esta es otra de las situaciones que suelen darse. Y es eso, que la paciente está ya demasiado tiempo en el expulsivo. Entonces, eso también nos puede conllevar a una hemorragia posparto. Ahora, la atonía uterina es la incapacidad del útero de contraerse adecuadamente posterior al alumbramiento, lo que impide el colapso de los vasos sanguíneos del útero de forma normal, provocando el sangrado venoso activo. El cuadro clínico: hay un sangrado profuso, habrá hipotensión, debilidad, fatiga, transpiración profusa, náuseas y puede haber hasta pérdida del conocimiento. El diagnóstico: a través de historia clínica, de los factores de riesgo, el examen físico, además del sangrado activo, es posible la palpación del útero por sobre el nivel del ombligo, con consistencia blanda. Entonces, recordemos algo muy importante, y es que después del parto, el útero, nosotros tenemos que sentirlo como una pelotita, duro, y tiene que estar a nivel del ombligo. ¿Qué significa si el útero nosotros lo sentimos por sobre, o sea, por sobre el nivel del ombligo? Significa que es un útero que no está bien contraído, y algo muy importante que tenemos que verificar es la consistencia de este, que no esté blando. Un útero blando después del parto, estamos hablando de una atonía. Entonces tenemos que, por eso es muy importante el manejo activo que hacemos en el alumbramiento. Hacerlo adecuadamente, siguiendo el proceso que debe de llevar. ¿Y cuál es el manejo que se le va a dar? Se le colocará sondaje vesical, masaje uterino, administrar agentes oxitóxicos. Normalmente le colocamos una infusión de 20 unidades de oxitocina en 500 ml. Lo que es la metilergonovina o ergometrina de 0.2 a 0.5 miligramos intramuscular, repetir 0.2 miligramos cada 2 o 4 horas con un máximo de 5 dosis. Misoprostol 1000 microgramos rectal o 400 microgramos sublingual. Técnicas invasivas o quirúrgicas de ser necesario. Está lo que es la sutura de Billinge, que es una de las suturas que se pueden, uno de los tratamientos, ¿verdad?, quirúrgicos, o hacer el taponamiento con el globo, que ese ya sería un procedimiento invasivo. Las laceraciones del canal de parto, pues son las laceraciones que puede sufrir el cuello del útero, o sea, el cérvix, la vagina, la vulva o el peritoneo, que puedan deberse al proceso natural del parto o a los instrumentos utilizados en este. Son la causa del 20% de los sangrados posparto. El diagnóstico: sospechar hemorragia relacionada con estas laceraciones si el sangrado es continuo, a pesar de que el fondo de útero está firme y contraído y que lo tenemos a nivel del ombligo. La extrema vascularización de los labios vaginales y cerca del clítoris resultan con frecuencia en un sangrado profuso cuando hay una laceración y la presencia de los hematomas. ¿Cuál es el manejo que le vamos a dar? Inspección del canal blando con valvas. A veces hay algunos casos, ¿verdad?, cuando nosotros observamos lo que son los labios y lo que logramos ver del introito, y vemos que no observamos laceración, pero continúa el sangrado. Entonces a veces es necesario hacer una especuloscopía. Introducimos el espéculo a la paciente para ver realmente de dónde procede el sangrado, porque en algunas ocasiones el sangrado es una laceración del cuello.
Entonces, eso no lo vamos a ver a simple vista. Necesitamos, ¿verdad? Hacer esa inspección con un espéculo. Valorar la asistencia de desgarros de cuello o vaginales y suturarlos. De acuerdo al tipo de desgarro que sufra, debemos suturar correctamente. En el caso de las laceraciones grandes o múltiples, se puede hacer un taponamiento vaginal con compresas, que como les mencionaba anteriormente, ya este es un procedimiento invasivo. Otra de las situaciones que nos pueden provocar esa hemorragia después del parto es la retención de la placenta. Y es que se refiere a cuando el alumbramiento no ocurre dentro del tiempo esperado. En este caso tenemos 30 minutos en una multípara y hasta 45 minutos en una paciente primípara. La placenta retenida no adherida puede deberse al desprendimiento parcial de la placenta normal o a la mala conducción del tercer periodo del trabajo de parto, que en este caso es el alumbramiento de la placenta. El cuadro clínico: hay ausencia de la expulsión de la placenta en el tiempo que ya mencionamos, ¿verdad? Y habrá sangrado. El diagnóstico: el útero presenta contractilidad normal y no se detectan lesiones en el canal del parto, entonces no ocurre el alumbramiento. El manejo que le vamos a dar. Algo muy importante es respetar, ¿verdad? El manejo activo, tener presente que una vez que sale la norma nos dice que después de que sale la cabeza, los hombros del bebé, tenemos que administrar las 10 unidades de oxitocina. Esas 10 unidades de oxitocina que le administramos a la paciente es para el manejo del tercer periodo del trabajo de parto. Entonces, luego de administrar esas 10 unidades de oxitocina, tenemos que hacer lo que es la tracción contra tracción. Esto, ¿verdad? Es la tracción contra tracción que hacemos tomando el cordón umbilical y se hace, bueno, yo después, ¿verdad? Les voy a explicar, esperemos en Dios que podamos hacer el laboratorio para explicarles exactamente cómo se hace la maniobra de la tracción contra tracción, ya que con la mano dominante tenemos sujetado el cordón umbilical y con la no dominante por sobre la sínfisis púbica hacemos una presión, que lo que hacemos es rechazar útero y lo que se hace es una tracción. Entonces, nosotros no alamos, en ningún momento se ala la placenta, ¿verdad? Sino que esa misma maniobra de la tracción contra tracción, solamente hacemos la mano hacia abajo y la placenta se va desprendiendo solita. Puede ser que la placenta salga, ¿verdad? Al extraerla manualmente. En algunos casos, ¿verdad? Puede ser que sí salga. Pero en algunos casos la placenta está demasiado adherida que no puede ser extraída manualmente, entonces necesita, ¿verdad?, una intervención quirúrgica y la paciente es sometida a un legrado. Debe de haber antibióticos psicoprofilácticos, ampicilina o una cefalosporina de tercera generación. Las coagulopatías, pues esta es una causa muy poco frecuente de hemorragia posparto y se debe pues a una reducción severa de los factores de la coagulación por la pérdida de sangre. Hay o también puede deberse por hemodilución por reposición. ¿Qué pasa? Tampoco podemos, ustedes van a escuchar un término que está encharcado. Son algunos términos coloquiales utilizados en la medicina y decimos lo encharcamos y es que se le administró demasiados líquidos al paciente, entonces puede haber una hemodilución. Las causas puede ser por atonía uterina, por placenta creta, embolia de líquido amniótico, preeclampsia o en caso también puede ser por un síndrome de HELLP. El cuadro clínico: hay un sangrado profuso sin alteraciones clínicas que evidencian
otra causa de sangrado. Lesiones que no forman coágulos y que presentan sangrado en los sitios de punción e incisiones. El manejo debe de haber un recuento de plaquetas, los tiempos de coagulación, TP y TPT, nivel de fibrinógeno y productos divididos en fibrina, transfusión sanguínea, plasma en fresco congelado o plaquetas. Bien, esto es en relación a lo que son las emergencias obstétricas que se pueden dar, ¿verdad? Ya habíamos hablado anteriormente las que podemos ver durante el embarazo y prácticamente vimos ahorita las que corresponden, ¿verdad? Al posparto. Gracias por su atención, jóvenes. Espero poder, pues que de alguna manera estarles transmitiendo el conocimiento correctamente, porque ese es el principal objetivo, mi mayor deseo. Yo sé que no es lo mismo que estén escuchándome a través de este video a que estemos en un aula de clases, pero por los momentos es necesario hacerlo. Por favor, cuídense, salgan solamente si es necesario y siempre tomando las medidas de bioseguridad. Ana.